Hola, nosotras somos de la Universidad Estatal de Sonora. Les vamos a presentar el tema de presión y velocidad de la materia y mecanismos de transporte en sistemas biológicos. El equipo es Aldrete Mena Daniela, López Rodríguez Isis, Moreno Samaniego Laisha, Robles Ruiz Guadalupe Elizabeth y Vázquez Aranda Diana Marina. La velocidad de un fluido aumenta cuando fluye a través de un angostamiento. Un incremento en la velocidad únicamente se puede deber a la presencia de una fuerza de aceleración. El caudal es el volumen o cantidad de un flujo que circula por una tubería o conducto en un determinado tiempo. Existen dos tipos de caudales, dos métodos. Método volumétrico. Este es un método para medir el caudal del agua en arroyos muy pequeños. Es la medición directa del tiempo que se tarda en llegar a un recipiente de volumen conocido. Para este método se utiliza la fórmula que es Q, que es caudal, igual a B de volumen entre tiempo en segundo. El segundo método es método velocidad-superficie. Este método depende de la medición de la velocidad, medida de la corriente y del área de la sección transversal del canal. Una forma sencilla de calcular la velocidad consiste en medir el tiempo que tarda un objeto flotante en recorrer corriente abajo una distancia conocida. Para este método, la fórmula es Q, que es caudal, igual a B de velocidad por área de la sección. Hoy vamos a ver para acelerar un líquido que entra al angostamiento, la fuerza de empuje proveniente de la sección transversal amplia debe ser mayor que la fuerza del angostamiento. Si H es la diferencia de altura, la diferencia de presión está dada por presión en el punto A menos presión en el punto B, igual a la densidad del líquido que circula por la gravedad por altura. En otras palabras, la presión en los puntos A y C, como se muestra en la figura, debe ser mayor que la presión en el punto B. Los tubos insertados en las tuberías sobre dichos puntos indican claramente la diferencia de presión. El nivel de fluido en el tubo situado sobre la parte angosta es más bajo que el nivel en las áreas adyacentes. Si se supone que la tubería está en posición horizontal y que no se producen cambios de presión debido al cambio de energía potencial. A continuación explicaremos lo que es el efecto Venturi, el cual es un fenómeno de naturaleza física que consiste en el cambio de velocidad de un fluido que viaja o se transporta dentro de una tubería o un ducto cerrado. Este cambio de velocidad se debe a que el fluido experimentará una variación de presión dentro de su recorrido en la tubería o ducto, ocasionado por una disminución en el área transversal de la tubería en la que se encuentra, ya que, al disminuir esta área interna de tubería o ducto, la velocidad aumentará, a la vez que experimentará una disminución de la presión que puede ser medida mediante tomas manométricas ubicadas antes de la reducción del área interna de la tubería y después de dicha reducción. Expresión de velocidad de un fluido utilizando un tubo Venturi. Para llegar a una expresión de velocidad para un fluido utilizando el tubo Venturi, hay que considerar las secciones transversales de este, las medidas manométricas de cada sección del tubo Venturi y la densidad del fluido que va por las tuberías. Tomando en cuenta la ley de conservación de las masas, el caudal del fluido dentro del tubo Venturi, el cual, como vemos en la imagen, Q1, que viene siendo el caudal que entra, y Q2, que es el caudal que sale, seguirá manteniéndose igual. Tomando en cuenta que el caudal dentro de una tubería es función del área transversal de esta, y sabiendo que a la entrada del fluido al tubo Venturi tenemos A1 y A2, las cuales se muestran en la imagen, aplicaremos la ley de Bernoulli para los dos puntos situados en la misma línea de corriente, por lo cual tendremos la siguiente fórmula, en donde P1 y B2 serán las velocidades del fluido, A1 y A2 serán las áreas transversales de la tubería, P1 y P2 serán las presiones en las tomas manométricas, y ρ
será la densidad del fluido. Para obtener B1 necesitamos A2 multiplicado por la raíz de 2 entre P1 y menos P2 dividido entre ρ, entre paréntesis A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado. A continuación tenemos las aplicaciones del efecto Venturi, las cuales tienen muchas aplicaciones tanto para líquidos como para gases. El carburador de un automóvil utiliza la aplicación del tubo Venturi para mezclar vapor de gasolina y aire. El aire que pasa a través de un angostamiento en su camino hacia los cilindros origina un área de baja presión a medida que aumenta su velocidad. La disminución de la presión se usa para enviar combustible a la columna de aire, donde se vaporizará rápidamente. También tenemos algunas aplicaciones en la medicina. Como tal, tendremos en el aparato circulatorio del ser humano, en donde se puede implementar un tubo Venturi en las venas y arterias realizando un circuito de retroalimentación, permitiendo regular la presión arterial. Además, tenemos la mascarilla de oxígeno, que también es llamada Ventimask, la cual administra el oxígeno en concentraciones exactas. Consiste en una máscara facial que permite que se mezcle el oxígeno con el aire ambiente y se obtenga una fracción inspirada de oxígeno determinada. Con ayuda de este simulador vamos a ver un poquito más claro, más gráfico lo que sucede en el efecto Venturi. Aquí tenemos inicialmente un fluido incompresible con un flujo laminar que pasa por una tubería con un área que es la misma en toda la tubería de 3.1 metros cuadrados. Tenemos una velocidad de 1.6 metros por segundo, que es la misma, no cambia en toda la tubería. Y si medimos la presión en diferentes puntos, pero a la misma profundidad, vemos que pues también es la misma. Y esto ocurriría en cualquier punto, siempre y cuando estemos a la misma profundidad, ya que esta pues varía, depende la profundidad. Y vemos que aquí tenemos un caudal que podemos modificarlo, pero lo vamos a dejar en 5.000 litros por segundo. Ahora vamos a hacer una disminución en el área, que es lo que sucede en el tubo Venturi. Vamos a hacer una disminución. Aquí podemos ver que ahora mide 0.8 metros cuadrados. Al hacer esto, si medimos la presión a la misma altura también, más o menos, pues vemos que esta disminuye. Esta disminuye bastante. Aquí tenemos 120, 100 kilopascales. Esto sucede porque aquí en la parte ancha, la fuerza con la que deben empujar las partículas para poder pasar es mayor, pero en el área pequeña ya no tienen que empujar, sino que pasarán con libertad. Esto es lo que ocasiona el tubo Venturi, donde si tenemos un fluido que se encuentra en un tubo y en ese tubo quisiéramos tener una región con menor presión por cualquiera que sea la razón, simplemente tenemos que poner una sección más pequeña para reducir la presión. Ahora si medimos la velocidad, aquí teníamos 1.6 metros por segundo y al final vamos a tener los mismos 1.6 metros por segundo, pero si medimos en el área pequeña, vemos que esta aumenta, aquí aumenta. Y aumenta ya que todos estos litros que fluyen en un segundo, 5.000 litros en un segundo, estos mismos deben fluir en un segundo por el área reducida. Es decir, el fluido se deforma, pues tiene que pasar, cambiar su forma para pasar del área ancha a la otra área, es decir, atravesar el área pequeña en la misma cantidad de tiempo. Por eso las partículas pasan con más velocidad y más facilidad, ejerciendo una menor fuerza, es decir, una menor presión. Entonces, en esta disminución del área tenemos un flujo mucho más rápido y una menor presión, y esta es la idea detrás del efecto Venturi, que básicamente dice que donde haya una disminución en el área de una tubería o de un tubo, vamos a tener una mayor presión.
Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que se usaron para hacer la siguiente presentación.